y al alcance de su vista. Hechos 11:26 dice la palabra de Dios lo siguiente: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde por darnos el buen propósito y el corazón de haber buscado tu rostro en este primer día de la semana y haber llegado ya y haber participado de la enseñanza de la escuela dominical. Y ahora en estos momentos, Señor, continuar abriendo la Biblia, tu palabra, para volver a ser instruidos en el camino correcto. Te ruego que tu Espíritu Santo, que mora en nuestras vidas, pueda animarnos y sea Él y solo Él el que nos traiga comprensión, la capacidad de retención también, y poder conocer un poco más acerca de nuestra posición como hijos de Dios, de manera que esto nos traiga a poder mejorar nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice este pasaje escrito por el hermano Lucas, que fue un médico de profesión, un compañero del hermano Pablo, parte del equipo misionero, pero también fue un gran historiador. Y nos dice la palabra de Dios que en Antioquía, en esta ciudad, en su momento, hubo una iglesia que se fundó. No se sabe a ciencia cierta quién fue el fundador. Se cree que algunos hermanos judíos convertidos, algunos prosélitos también, que por causa de la persecución que hubo en Jerusalén, tuvieron que salir para diferentes lugares, y algunos ya habrán llegado a Antioquía. Se fundó la iglesia en su momento, de la cual llegó a ser parte de la membresía, si podemos decirlo de esta manera, el hermano Saulo, el hermano Silas también. Y dice la palabra de Dios que cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de que en Antioquía había un grupo de hermanos convertidos, por supuesto, discípulos del Señor, y que había una iglesia también en tal lugar, dijeron: pues vamos a enviar alguna comitiva para ver si lo que nos han dicho es verdad, y ver en qué manera podemos animar a esos hermanos. Así que fueron para allá y mandaron a un hermano, y estuvieron allí, y confirmó a la iglesia de Antioquía, dice la palabra de Dios. Y el hermano Esteban, nos dice la Biblia, que llegó parte de esa comitiva y estuvo con ellos, los confirmó en la fe, los animó, les enseñó, les predicó. Y parece ser que todo lo que el hermano Esteban pudo haberles compartido, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, pues dijo: ya, ¿qué más les puedo enseñar? Tienen que subir de nivel. Seguramente entonces fue a Tarso para buscar al hermano Saulo, porque el hermano Saulo tuvieron que recomendarle que se fuera a su propia tierra, porque querían matarlo. Una vez convertido a Cristo, no muchos lo creían, y aquellos que no se habían convertido pues querían matarle. Así que le recomendaron que fuese a su tierra, y ahí estuvo. Así que el hermano Esteban fue a Tarso a buscar al hermano Saulo. Le dijo: hermano, fíjate que en Antioquía hay hermanos también como tú y como yo, y como los hermanos de la iglesia de Jerusalén, y el evangelio se ha expandido por muchos lugares, y por todo este tiempo yo fui enviado por la iglesia de Jerusalén, nuestra iglesia. He estado con ellos, les he enseñado todo lo que yo aprendí, todo lo que he escuchado de los apóstoles. Sin embargo, no sé qué más puedo yo darles, así que pues creo que Dios te ha llamado a ti para la predicación también. Así que, ¿por qué no me acompañas?, dijo el hermano Esteban. ¿Por qué no vienes conmigo a Antioquía y tú les compartes mucho más de lo que Dios te ha enseñado a ti? Así que el hermano Saulo le tomó la palabra, tomó la oportunidad, y fueron a Antioquía. Y es donde entra el versículo 26, donde nos dice en la Biblia que dice el versículo 25: después fue Bernabé a Tarso, perdón si dije Esteban, es Bernabé, dice, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Versículo 26: y se congregaron allí el hermano Saulo
junto con el hermano Bernabé. Estaba diciendo Esteban, ¿verdad? Esteban fue el primer mártir, perdón. Dice mártir. Y dice que llegó el hermano Bernabé con el hermano Saulo a Antioquía y estuvieron todo un año, y todo ese año comenzaron y continuaron exponiéndole la revelación de Dios al hermano Saulo, como Dios lo había hecho ya previo a ese momento y posterior a su conversión. Ahora, cabe recordar, queridos hermanos, que para ese entonces no tenían Biblia como usted y yo la tenemos hoy en día. Así que los cultos y las predicaciones eran, pues básicamente los apóstoles y lo que llama la Biblia los profetas, que no era otra cosa más que predicadores. Era el mensaje de Dios a estos hombres para pararse detrás o frente a una congregación para exponer y anunciar el mensaje divino para una iglesia, para una congregación. Así que llegaban los apóstoles, y cuando estos no podían, entraba el trabajo de los predicadores llamados profetas, aquellos que tenían el don de profecía, de poder predicar sin tener que estudiar como lo hacemos hoy en día los predicadores. Era un don muy particular, porque todavía no se tenía totalmente la revelación de Dios culminada, es decir, solamente el Antiguo Testamento, pero no lo vendían en librerías cristianas. Eso correspondía únicamente a las sinagogas, y quizás en alguna iglesia ya fundada como la de Jerusalén, donde había varias sinagogas, probablemente o seguramente los hermanos, los apóstoles tenían una porción quizás o copias de los rollos del Antiguo Testamento para poderlos enseñar y predicar a los hermanos. Más de 3,000 en su comienzo. Así que en Antioquía pues llegaron Pablo y llegó el hermano Bernabé y dijeron, pues vamos a predicarles, y oraban y tenían que hacer señales y prodigios para que la gente inconversa pudiese creer, y la palabra de Dios que se predicaba fuese confirmada o reafirmada a través de señales, y creyeran que los que estaban haciendo esas señales pues venían de parte de Dios. Repito, porque todavía el canon del Nuevo Testamento no había sido terminado. Así que llegó el hermano Saulo, ya convertido a Cristo. Llegó el hermano Bernabé. Estuvieron todo un año ahí en la iglesia, y dice la palabra de Dios en el versículo que ya leímos: y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. ¿A qué discípulos? ¿O a cuáles discípulos? A los hermanos, a los que habían creído y estaban creyendo. Dice, y a los hermanos o a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos por primera ocasión, ahí justo en ese lugar, en Antioquía. Una de las particularidades, hermanos, de este lugar de Antioquía, es que ahí los que no eran convertidos identificaron a los hermanos, a los hijos de Dios, como cristianos. Un nombre, hermanos, que le presenta y le otorga una grande responsabilidad a aquel discípulo de Cristo. La palabra cristiano significa pequeños cristos o cristitos. Esto quiere decir que los no convertidos le llamaron a los hermanos, a los convertidos, cristitos o pequeños cristianos, pequeños cristos, seguramente porque en la vida de ellos reflejaban las virtudes de Jesucristo mismo. Miraban a ellos y tal vez reflejaban las virtudes del Señor Jesucristo, reflejaban las enseñanzas del Señor Jesucristo que ellos habían escuchado ya en voz de algunos evangelistas que habían salido seguramente, o algunos buenos cristianos que anunciaban el mensaje de Cristo, que habían salido de Jerusalén años atrás. Pero de alguna manera los hermanos vivían de una manera tal, los de la iglesia de Antioquía, que en su vida estaban reflejando a su Dios y a su Salvador Jesucristo. De manera que los enemigos de la cruz de Cristo, por decirlo de alguna forma, comenzaron a llamarlos: oye, tú hablas como Cristo, tú enseñas lo mismo que enseñó Jesucristo, que hemos escuchado hablar por la tradición oral, ¿verdad?
Tú siempre cuando cantas y vas a la iglesia cantas de Cristo. Cuando vamos a alguna visita a alguna casa con tus familias, siempre hablas de Cristo. Cristo es tu Dios, Cristo es tu Salvador, que a Cristo hay que alabarle, que a Cristo hay que reverenciarle. Siempre hablas de Cristo, del Evangelio de Cristo. Siempre nos invitas a ser como Cristo. Y tu vida es diferente. Tienes una apariencia, tienes un hablar, tienes un comportarte, tienes un actuar diferente. Pareces a Cristo, pero en pequeño, decía la gente. Así que le llamaron en Antioquía por primera vez a los hermanos pequeños Cristos, es decir, cristianos. Razón por la cual les comentaba anteriormente, hermanos, que el recibir los hijos de Dios este nombre cristiano, bueno, y desde entonces se adoptó el nombre y lo hemos llevado con mucho santo orgullo, si me permite la expresión, hasta el día de hoy. Pero se ha perdido en la actualidad mucho del significado y del concepto original de lo que es un cristiano. Hoy muchos se dicen ser cristianos cuando no lo son. Hay miembros de sectas en la actualidad que se llaman ser cristianos sencillamente porque creen en Cristo, pero el hecho de vivir, de creer en Cristo no los convierte en cristianos. El hecho de creer en Cristo, hermanos, es un gran paso, pero es sencillamente uno de dos, por así decirlo, o parte del proceso humanamente hablando, que la salvación es un acto. Pero no solamente una persona necesita creer en Cristo para ser salva, necesita creer y recibirlo, pero dar evidencia realmente de que Cristo está en su vida. Porque una persona que se dice ser cristiano, o cristiana más bien dicho, pero no refleja en su vida a Cristo, es en vano que se llama ser cristiano. El hermano Santiago lo dice en la Biblia: si tú tienes fe y dices tener fe, tienes que demostrarlo con tus obras, con tus hechos. Porque la fe sin las obras está muerta. Tú no puedes decir que estás en la fe de Cristo, pero tú sigues viviendo una vida de carnalidad y de mundanalidad. De nada te sirve decir que eres cristiano, que vas a la iglesia, si no lo demuestras con tus hechos. Porque la fe sin obras está muerta. Así que hoy en día decir cristiano ya no nos dice mucho, pero por lo menos podemos pensar e imaginar que alguien cree en Cristo y que no es un ateo, por lo menos. Pero vamos a la palabra de Dios, a la Escritura, para recordar cómo se les llamaba o cómo le llama la palabra de Dios a los hijos de Dios, a los discípulos de Cristo, a los creyentes como tal. Número uno, ya hemos visto, se nos llama cristianos. No solamente porque creemos en Cristo, sino porque tratamos de vivir una vida en la cual nuestros hechos, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro proceder trata de reflejar a Cristo en nuestras vidas. La Biblia en Hechos capítulo 5 versículo 14, Hechos capítulo 5 versículo 14 nos dice la Escritura Santa las siguientes palabras. Hechos 5:14 dice las siguientes palabras. Hechos 5:14: y los que creían en el Señor aumentaban más, dice, y gran número así de hombres como de mujeres. Ahora, entre paréntesis, hermano, mire, déjeme decirle algo. Las cosas de Dios no solamente son para las mujeres, son para los hombres también. Porque hay personas que dicen: no, yo no voy a la iglesia, eso es asunto de las mujeres. No, no es cierto, el asunto es de hombres también. Y dice en la Biblia aquí que muchos creyeron, muchas mujeres, pero también muchos hombres. Dice el versículo 14: los que creían en el Señor aumentaban mucho más cada día. Y un gran número, ¿qué quiere decir gran número? Demasiados. Muchísimos, exactamente dice, así de hombres, y pone en primer lugar a los hombres, como diciendo, estos son los primeros que creían, y también las mujeres. Me daba mucha curiosidad hace algunos años atrás, porque en la iglesia donde estábamos anteriormente, teníamos a dos hermanos que iban solitos con sus hijos y no iba la esposa.
Y es curioso porque usualmente es la mujer la que primeramente se acerca a las cosas de Dios y posteriormente el marido, ¿verdad? Y a veces la mujer tiene que esperar años en oración y en testimonio y en plegarias para que se convierta el marido y comience a asistir a la iglesia y convertirse al Señor. Pero estos hermanos iban a la iglesia y me daba curiosidad porque llegaba el hermano con los niños y los bien peinaditos, los alistaba pequeños sus hijos. Y siempre los hermanos pedían, oren por mi esposa para que Dios cambie su corazón y pueda venir a la iglesia y ella también pueda acercarse a Cristo. Pasaron algunos años y ellos se convirtieron, gracias a Dios, por la gracia de Dios. Y gracias a Dios por aquellos hombres que son sensibles a la palabra de Dios, al Evangelio. Y gracias a Dios por aquellas mujeres también que son sensibles al Evangelio de Cristo. Pero dice la Escritura que muchos hombres y muchas mujeres, gran número de ellos, dice, creían, y los que creían en el Señor. No dice los que se hacían miembros de determinada religión o de determinada denominación. Dice los que creían en el Señor. Lo importante, queridos hermanos, es estar en Cristo, no estar en una religión. La gente confunde religión con salvación. Cuando uno le habla de Cristo a una persona, preguntan, ¿y de qué religión son? No, no somos de ninguna religión, somos de la fe de Cristo. Y hasta cierto punto hay que explicarles, ¿verdad? Porque dicen, esa iglesia es de tal religión y esta otra iglesia es de otra religión y yo soy de una religión distinta a la tuya, piensa la gente. Pero la Biblia no habla de religiones, la Biblia habla de salvación, habla de condenación. Y cuando la Biblia menciona el término o el concepto religión, no lo menciona, y el concepto de religión bíblico no es una creencia, sino es un proceder. La religión pura y sin mácula, dijo Santiago, es esta. La verdadera religión pura y sin mancha es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y además mantenerse sin mancha del mundo. No dice es de tener determinado conjunto de doctrinas y creerlo y aferrarse a ellas. Religión es más hacer que creer. Y si una persona pone su fe en la religión, es decir, en el hacer, está condenada, porque la salvación no es por obras, es por fe, por lo que creemos. De manera tal, hermanos, que ya me desvié un poquito, déjenme regresar. En el versículo 14 dice que los que creían en el Señor. Aquí le llama la palabra de Dios a los hijos de Dios los creyentes, porque ellos creían. Estoy en Hechos capítulo 5, versículo 14, ¿verdad? Hechos 5, 14 dice la Escritura, y los que creían en el Señor aumentaban más. El número de los creyentes, de los hijos de Dios, como llamamos hoy en día, de los cristianos, iba en aumento constante. Muchos creían, no se confundían, creían, estaban convencidos. Dice los que creían, es decir, los creyentes. ¿Por qué creyentes, hermanos? Porque es obvio, porque hemos creído en Jesús como nuestro Salvador y nuestro Dios. Juan 3:16 lo conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que cree, ¿verdad? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para poder ser un hijo de Dios y tener la vida eterna, la salvación, es necesario creer, dice Dios. Juan 5:24 expresa las palabras de Cristo: de cierto os digo, que el que cree en mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. Creer. Si usted ya creyó en Jesucristo y le recibió, usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Creer. A los hijos de Dios se les llama cristianos, pero también la Biblia le llama creyentes, porque toda la vida cristiana es caracterizada, hermanos, por creer y desarrollar nuestra fe en Cristo. ¿No es cierto? Estamos aquí porque creímos en Cristo. Le cantamos, le adoramos, le recordamos, lo ensalzamos, le reverenciamos, le clamamos a Él, le predicamos, le obedecemos, porque creemos en Él. No le vemos, ni le hemos visto, pero algún día le veremos tal cual es, dice la Escritura. Eso es fe, eso es creer.
A los cristianos se les llama como tal, pero también la Biblia le llama creyentes, porque creemos en Él. También la palabra de Dios nos dice en Hechos 9:25 que a los cristianos se les llamaba y se les continúa llamando también discípulos. Hechos capítulo 9, versículo 25. Hechos 9:25 dice en la Biblia: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Dice los discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo Cristo, hermanos? A ver, la pregunta de los 64,000. ¿Seguros? 11 porque uno se quitó la vida, ¿verdad? No. Fueron 11 porque Judas se quitó la vida y luego nombraron a Matías y luego vino Saulo también como apóstol. Pero ellos fueron los apóstoles, ¿verdad? Pero discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz, un seguidor, exactamente. Entonces, discípulos de Cristo, Él ha tenido demasiados en toda la vida, desde el cristianismo hasta la fecha, ¿verdad? Desde el nacimiento de Cristo, su muerte me refiero. Discípulos somos muchos, porque vemos muchos seguidores. Apóstoles solamente fueron 12, y Pablo. Pero discípulos demasiados, ¿verdad que sí? ¿Los apóstoles fueron discípulos? Sí, porque fueron seguidores de Él. Pero todos los discípulos son apóstoles. No, nada más fueron 12, con ciertas características. Entonces, cuando dice en la Biblia aquí que los discípulos bajaron, estoy en Hechos 9:25, ¿verdad? Cuando dice entonces los discípulos tomándole, no se está refiriendo a los apóstoles, se refiere a los hermanos de esa ciudad que le dijeron al hermano Saulo: hermano, te vamos a descolgar de aquí y córrele por tu vida, huye, porque te van a matar. No eran los 12, eran los discípulos, los hermanos, los cristianos, los creyentes de esa iglesia, de ese lugar, porque había un grupo de judaizantes que querían matarlo por lo que estaba enseñando. Así que discípulos somos todos aquellos que hemos creído, somos seguidores del Señor y somos aprendices de Él. Nos exponemos a las escrituras y a las enseñanzas. ¿Qué es un discípulo? Es sencillamente uno que aprende de otro o uno que le sigue. Un seguidor, exactamente. Así que si usted sigue al Señor, ya se convirtió, ya es un creyente, y usted le sigue, usted es un discípulo de Cristo, así como yo también lo soy, y como los apóstoles lo fueron. Somos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro, se define actualmente. Un discípulo, repito la definición, es una persona que aprende una doctrina, es decir, una enseñanza, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Si aplicamos esta definición o este concepto actual a la vida cristiana, continúa teniendo sentido, ¿verdad? Porque nosotros como personas, como hijos de Dios, estamos aprendiendo la doctrina bíblica, la enseñanza bíblica, bajo la dirección de un maestro, del Espíritu Santo, bajo las enseñanzas de los predicadores. Así que somos discípulos. De manera tal, hermanos, que los hijos de Dios somos discípulos también en este sentido, de que somos aprendices de las enseñanzas de nuestro maestro con mayúscula, y somos dirigidos por su preciosa palabra. En Mateo capítulo 5 versículo 1, Mateo capítulo 5 versículo 1 dice la Biblia: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Allí la palabra discípulos o el término discípulos comprende tanto a los apóstoles, que eran 12, como a los seguidores de Cristo, que ya tenía además de los apóstoles. Eran seguidores del Señor, eran seguidores que estaban en una continua tiempo y estado de aprendizaje de las enseñanzas del Señor. Así que usted y yo, hermanos, somos discípulos del Señor. Somos cristianos, somos creyentes,
somos discípulos. Pero también, hermanos, la Biblia le llama a los hijos de Dios, a los cristianos, le llama hermanos. ¿Verdad que sí? Y es el término más común entre nosotros, nos llamamos hermanos, ¿verdad que sí, hermano? Bueno, ya les dije hermanos. Y lo usamos ya sin pensarlo, por pura inercia, ¿verdad? Ya decimos hermano o hermana. Mire, Juan 1:12 dice la palabra de Dios, muy conocido el versículo, capítulo 1, versículo 12 de Juan. Dice, mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que ya creen en su nombre, Dios les dio la potestad o la autoridad, o podemos llamarle el privilegio también de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que cree en Jesucristo y le recibe es hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Yo tengo dos hermanos. Tengo un hermano mayor que se llama Fidel y tengo un hermano menor que se llama Juan. Yo soy el jamoncito del sándwich, ¿verdad? Los del medio siempre éramos los que traíamos la ropa usada, ¿no? Del mayor, que le compraban la nueva, y al menor, como ya no le quedaba la de uno, que ya estaba desgastada, pues le compraban. No siempre el del medio era el más amolado. ¿Más? Pero teníamos más, pues estábamos en medio. Así que yo tengo dos hermanos. Fidel, mi hermano mayor, es hijo de los mismos padres, y mi hermano menor somos hijos, entonces somos hermanos él y yo, por consecuencia, y esto es por obviedad también. Así que en todo el mundo, aquella persona que ha creído en Cristo, aunque no sea de nuestro lenguaje, de nuestra cultura, de nuestro idioma, pero que vive en otro continente, siempre y cuando haya creído en Cristo y le haya recibido como su Dios y Salvador, y esté viviendo una vida que refleje que está en la fe de Cristo, es hijo de Dios, es nuestro hermano en Cristo, o nuestra hermana en Cristo. Hace muchos años, recuerdo cuando estábamos en el grupo, bueno, no hace muchos años, pero cuando estábamos en el grupo de jóvenes, hace algunos añitos atrás, recuerdo que no llegaron justamente de China, pero llegaron un grupo de muchachos chinitos que estaban sirviendo en una iglesia en San Diego, me parece, no recuerdo dónde, vinieron aquí a un fin de semana a tener evangelizar y conocer la obra. Yo tenía como 16, 17 años por allá, más o menos, y recuerdo que venían un grupo y salimos a evangelizar justamente lo que le llamamos el Grupo México, en la Cañada Verde en aquel entonces. Y ellos no hablaban un poquito de inglés, hablaban, si era chino o coreano, y los demás pues hablábamos el castellano. Y ellos querían aprender, ver cómo la iglesia, los jóvenes, algunos hermanos, evangelizábamos. No nos entendíamos muy bien en el idioma. Cuando hicimos un culto, 2 cultos que hubo allá en la iglesia en la noche, un culto especial de evangelístico, cuando cantábamos los himnos, ellos los cantaban en su propio idioma. Y se escuchaba como encimada las voces, ¿verdad? Pero ellos conocían algunos himnos de los que estábamos cantando, como los que cantamos ahora en el tiempo de la adoración. Pero ellos en su idioma lo entonaban y nosotros en castellano. Se oía raro, pero daba gusto, ¿verdad? Saber que está gente de muchachos de otro idioma, de otro lenguaje, de otra cultura, convertidos a Cristo. Estábamos cantando lo mismo, le estábamos cantando al mismo Dios, aunque en idioma distinto. Ellos aceptaron a Cristo, son hijos de Dios. Nosotros aceptamos a Cristo, somos hijos de Dios, pues somos hermanos en Cristo. Ahora, entre paréntesis, hermanos, tenga cuidado de no decirle hermano a quien no es hermano. Escuché a un pastor decir, no hace mucho tiempo, dijo, le hablé de Cristo a unas personas, a un señor y a su esposa, no quisieron nada con Cristo. Dice, pero bueno, yo le llamo hermanos. Yo pensé, no, pues no son hermanos. Porque la Biblia dice que el que cree y recibe a Cristo es hijo de Dios. Si no recibe a Cristo, aunque haya escuchado el mensaje de salvación y no haya creído, ni mucho menos recibido, no le podemos llamar hermano. La Biblia nos dice que no le podemos llamar hermanos a aquellos que no tienen la misma doctrina de Cristo, ¿verdad? Los que no creen en la doctrina de la salvación por gracia, por fe y no por obras, pues no le podemos llamar hermanos. No le podemos llamar hermanos a uno que no cree en la Trinidad, a uno que cree en Cristo pero que cree que no es Dios, sino que cree
que es un Dios más pequeño solamente, no le podemos llamar hermano. Así que la Biblia le llama a los hijos de Dios hermanos. Pablo describe a los creyentes de Roma y se dirige a ellos como los hermanos. Romanos capítulo 7, versículo 1, Romanos 7:1 dice la palabra de Dios, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pablo le escribió a las diferentes congregaciones de la sede del Imperio Romano, les escribió y les dijo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Dice, porque la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es una pregunta. Pero se da cuenta a quién se está dirigiendo. O ignoráis, hermanos. Le está hablando a los hermanos. ¿Verdad que sí? A los que habían creído igual que él. Ahora, él no fundó la iglesia de Roma, las iglesias de Roma. Él llegó a Roma cuando ya había cristianos. Él tenía el deseo de ir a Roma y muchas veces quería ir. Le escribió a los hermanos de Corinto y otros hermanos, pero dijo, pero se me cerraban la puerta y luego el Satanás me estorbó y luego el Espíritu Santo no permitió que fuera, pero Dios le concedió ir a Roma. Ya vemos ahí en los últimos capítulos del libro de Hechos, me parece el 27 y el 28, cuando ya llegó a Roma. Dice la Biblia que cuando los hermanos supieron de que, yo no sé cómo supieron los hermanos, ¿verdad? Si no había internet, los chismes se corren pronto, hermano, por todos lados. Así que algunos hermanos de Roma ya sabían que Pablo iba a llegar y fueron a recibirlo ahí en la vía Apia y en otro lugar donde dice la Biblia, cuando iba preso, porque él había apelado a César, lo habían apresado y estuvo más de 2 años encerrado ahí en Cesarea, en Jerusalén, y luego dijo, no, pues yo apelo a César, no, pero pues ya te vamos a dar libertad. Dijo, ya vimos que eres inocente, no, ahora a mí me juzgan bien, dijo. Quiero que me lleven con el emperador, con César, y quiero que me lleven a la corte allá porque quiero exponerle la injusticia que fue conmigo. Y pues se lo llevaron. Y vemos ahí que iba rumbo a Malta en la embarcación, ¿verdad? Y naufragaron, llegaron a la isla llamada Malta, estuvieron, mientras pasaba el invierno, ahí estuvieron, luego ya después llegaron hasta Roma y allá llegó a Roma. Después, ¿verdad? Y bueno, conocemos la historia, pero Pablo les escribió a los hermanos de Roma y les dijo justamente, hermanos. O ignoráis, hermanos. No les dijo brothers. ¿Verdad? Eso ya es acá, ¿verdad? Porque no sabía inglés. Les dijo hermanos. Un día llegó un hermano de otra iglesia, ¿verdad? Llegó a la casa y me dijo, ¿qué pasó, compa? Me dijo. Y pues yo soy el pastor de la iglesia, no me puedes decir compa, ¿verdad? Mínimo dime hermano, pues no somos ni compas. Además yo ni sabía si él era cristiano, él dijo que era. No, Pablo les dijo hermanos. En la Biblia se le llama a los cristianos como tal, también creyentes, se le llama discípulos, pero también se les llama hermanos. ¿Por qué motivo? Bueno, porque los que hemos creído nos convertimos en hijos de Dios, y los demás hijos de Dios, por supuesto que son nuestros hermanos. Hay mucha gente que no conoce a Cristo y le llama hermanos a todo mundo, ¿verdad que sí? Quizás en alguna conversación usted ha platicado quizás con algún médico, con algún electricista, con alguna otra persona que le presta algún servicio y tiene esa costumbre de llamarle hermano. Una vez yo le pregunté a un señor, oiga, ¿por qué me dice hermano? Bueno, porque todos somos hermanos. Le digo, ¿en qué basa eso? Bueno, en que todos somos hijos de Dios. Le digo, mire, lo que dice la Biblia es que no todos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Para ser un hijo de Dios, pues hay que dejar de ser hijo del diablo, ¿verdad? Cristo dijo que a los fariseos, ustedes de vuestro padre el diablo sois, porque hacen las obras de él. Y para que ellos se convirtiesen de hijos del diablo a hijos de Dios, pues tenían que creer en Cristo como en el Mesías, ¿verdad? Enviado de Dios. Entonces, para poder ser un hijo de Dios hay que creer en Jesucristo y recibirle y dar manifiesto en nuestro comportamiento de estar en la fe de Cristo. Pablo dijo, todo, en Gálatas me parece, todos son hijos de Dios. Luego termina diciendo el versículo, pero por la fe. Aclaran, por la fe en Cristo. Todos somos hijos de Dios en el concepto de creación de Dios, que Dios es nuestro Padre en sentido de creador.
Pero en la cuestión de la salvación, solamente los que hemos creído, los que creen y los que le han recibido. Así que somos hermanos. Pablo les dijo a los de la iglesia de Tesalónica, en primera a los Tesalonicenses 1:4, les dijo hermanos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo les dijo a los hermanos de Roma, hermanos. A los corintios les dijo hermanos. A los hermanos de Tesalónica, a los creyentes de Tesalónica les dijo hermanos. Y se le añadió un adjetivo que calificó su afecto hacia ellos y les dijo hermanos amados. Amados, amados hermanos. Yo recuerdo mucho una frase que tiene el pastor Gutiérrez cuando lo escuchaba predicar. Queridos hermanos, ¿verdad? Queridos hermanos. Y créame, hermano, cuando expresamos un adjetivo como este, no solamente es para rellenar, es porque realmente hay un afecto con aquellos que uno les enseña, que uno les expone la palabra de Dios. Pablo les dijo a los hermanos, amados, hermanos, amados. Debemos de acostumbrarnos, hermanos. Un día recibimos un grupo no es para criticar, es sencillamente para ilustrar. Un día recibimos a un grupo, cuando estábamos en Baja California Sur, recibimos un grupo de una iglesia americana que fueron a evangelizar 3 días ahí al pueblo. Nadie hablaba español, solamente los que tomaron de aquí de Tijuana, se llevaron como a 3 muchachos que estaban estudiando en un instituto bíblico. El grupo de 15 que venían del estado de Nevada, lo único que hablaban en español era el mensaje de salvación. Nada más. Si alguien los distraía con eso, ya no sabían qué decir. Pero se aprendió el mensaje de salvación. Algo que tienen algunas iglesias, que hemos vivido en Estados Unidos, nos hemos dado cuenta de que en muchos de los casos no se llaman hermanos ellos. Cuando se llaman entre ellos mismos, se dicen por nombre nada más. Porque el pastor se dirigía a algunos hermanos y algunas hermanas les decía por nombre. Y las hermanas y los hermanos le decían al pastor, algunos decían pastor, pero otros le decían por su nombre. Y a mí se me hacía muy raro, pues cuestión del idioma, ¿verdad? La cultura. Se me hacía muy raro porque pues nosotros al pastor siempre le hemos dicho pastor y a los hermanos, pues hermanos. ¿Verdad? Y es un poquito raro y diferente. Y yo veo en la Biblia que Pablo les decía hermanos a los hermanos. Y otros hermanos también vemos que se describían como hermanos en Cristo. Esto quiere decir, hermanos, y quiero recordarles que tenemos siempre que acoplarnos y acostumbrarnos a decirnos hermanos entre nosotros. Nunca dejemos ese buen hábito bíblico, y esto sirve de testimonio, porque cuando uno va al mercado, cuando uno va a la tienda, cuando uno va de campamento y uno llega a comprar ahí cosas, bueno, hermano, véngase para acá. Un día íbamos a un campamento a Tecate hace algún tiempo atrás y llegamos a una panadería y ahí nos dijo, hermano, dijo un hermano, puros hermanos aquí van, hermano, véngame, este pan está muy bueno, y otro, hermano, por acá, y hermano, y la gente pues, se dieron cuenta que estábamos un grupo de hermanos ahí, pensaban que era una familia grande, y lo éramos. Y me acuerdo que la cajera nos dijo, oiga, pues ¿cuántos son de familia? Le digo, pues somos un montón, venimos en un camión. Dice, pero todos son hermanos. Le digo, sí, pero somos hermanos en Cristo. Somos hijos de Dios, somos miembros de una iglesia y vamos a un campamento aquí. Y pues, que son hermanos de los de la religión, dice la señora. Le digo, ándele pues, para que me entiendan, somos hermanos de la religión. Hermanos en Cristo. Se identifica uno, hermanos, es un testimonio cuando nos hablamos con hermano o la hermana. Sí me doy a entender, es testimonio para el mundo o en la comunidad donde nos desenvolvemos. Ya voy a terminar. La Biblia también le llama a los hijos de Dios o a los cristianos, no solamente creyentes, discípulos, hermanos, también nos llama, hermanos, nos llama extranjeros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y ya voy a terminar. Primera de Pedro 2:11, dice la Biblia así, Primera de Pedro 2:11, amados, dijo el hermano Pedro, yo os ruego como extranjeros y como peregrinos que somos, dijo Pedro, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el
alma. ¿A quién le estaba dirigiendo esta porción de su carta el hermano Pedro, el apóstol Pedro? Pues le dice a los hermanos, estoy en el 11, ¿verdad? Amados, les dijo, yo os ruego, les hago un ruego como lo que somos, extranjeros y peregrinos. Pedro aquí le llamó a los hermanos extranjeros y peregrinos. ¿Por qué extranjeros? ¿Mande? Porque no eran de ese lugar. Y usted y yo somos extranjeros en el sentido de que no somos de este mundo. Aquí nacimos ciertamente. Pero Pablo dijo que somos extranjeros y advenedizos. Es decir, nuestra ciudadanía no es de este mundo, está en los cielos, del cual esperamos al Salvador, dice la Biblia. Pedro dijo que somos extranjeros y peregrinos. Un extranjero o un peregrino es alguien que se encuentra en un país que no es el propio, o en un lugar. Y aunque usted y yo nacimos aquí, tenemos un acta de nacimiento mexicana, y aunque tenemos una identificación, ¿cómo le llaman? Una cédula de identidad, como es la del INE, y otros documentos, realmente, hermanos, no somos de este mundo. Tenemos doble ciudadanía, ¿no es cierto? Somos mexicanos, pero también vamos al cielo. Tenemos una ciudadanía allá en el cielo. Vamos de paso. Allá en el cielo vamos a encontrarnos con muchísima gente que nos han dejado aquí en la tierra. Cristianos, creyentes. Los vamos a volver a mirar. Pero aquí vamos de paso nada más. Algunos creen que cuando uno muere se acabó todo, como los testigos de Jehová. Pero no es así. La Biblia dice que cuando uno deja este mundo es el cuerpo el que deja de funcionar. Solamente este estuche, este tabernáculo terrestre, dijo Pablo. Pero tenemos una casa en el cielo, no hecha de manos, eterna, con el Señor. Vamos de paso nada más. Somos extranjeros en este mundo porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque en esta tierra, hermanos, solamente vamos de paso. Algún buen día viviremos para siempre con el Señor en el cielo al cual pertenecemos. Es cierto que nos encariñamos aquí en este mundo, ¿verdad que sí, hermano? Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que hacer todo lo que cualquier otra persona hace porque estamos en este mundo. Somos, dijo un hermano, somos terrícolas en vez de decir terrenales, ¿no? Somos terrenales, no terrícolas, ¿verdad? Terrenales. Y claro, pues tenemos compromisos y tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir y derechos. No podemos estar sin hacer nada. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que integrarnos a la sociedad y desarrollarnos como tal. Pero con un buen testimonio como cristianos, sabiendo que vamos de paso. Sí, si podemos comprar un terrenito, podemos comprar una casita y podemos comprar un carrito, pues qué bueno si Dios nos da los medios. Pero no encariñarnos tanto con las cosas de este mundo, porque aquí se van a quedar. ¿Para qué nos peleamos por las herencias, verdad? Una hermana hace mucho decía, pastor, voy a tener que viajar porque mis hermanos están peleando la herencia y pues ya estoy yo también. Dice, tengo que ir. Tengo que viajar a Guadalajara y a gastar. Dice, yo ni tengo nada que ver, dice, pero ahí me metió mi papá antes de morirse en el testamento, dice, y ahora mis hermanas quieren quedarse con todo. Yo no quiero nada, pastor, dice, pero pues tengo que ir a firmar. Tengo que estar ahí y dar mi voz, dice, voy a ir, ore por mí, dice, yo quiero ceder, yo no quiero nada de este mundo, dice, que me ate a este mundo. De hecho, la hermana quería ese terreno que le había dejado su padre para comenzar una iglesia en Guadalajara. Aquí, allá en Guadalajara también. ¿Mande? ¿Ah, sí? Ah, pues ahí está. Vámonos. Sí. La hermana dijo, sí, eso no me va a atar a mí a este mundo, pero si le voy a dar un uso, será para la obra de Dios. ¿Verdad? Somos extranjeros y advenedizos, peregrinos. También la Biblia nos llama ovejas en sentido figurado, porque el Jehová es nuestro pastor, el Señor es nuestro pastor. Juan 10:27 nos llama santos. Tantos apelativos más que encontramos en la palabra de Dios. Creo que esto es suficiente para hacernos reflexionar cuál es nuestra identidad como cristianos y cuál es nuestra posición también, para entender entonces cuáles son nuestros derechos pero obligaciones también.
como cristianos, como creyentes, como peregrinos, como extranjeros, como ovejas, como santos, como hijos de Dios, como discípulos, como creyentes, hermanos, tenemos responsabilidad, tenemos compromisos que tenemos que cumplir ante el Señor. Que Dios nos ayude y nos dé discernimiento y nos dé la capacidad para analizar, para reflexionar, para pensar si realmente estamos reflejando en nuestra vida a Cristo mismo, si realmente estamos desarrollando esas virtudes cristianas que encontramos en la palabra de Dios y realmente la gente puede saber que somos cristianos. La gente no necesita saber que somos cristianos porque se lo decimos necesariamente. Deben de darse cuenta por nuestra forma de ser, ¿verdad? Por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de tratarlos a los demás, de una forma cordial, amable, ¿verdad? Que Dios nos dé esa gracia y de su ayuda para podernos identificar, si no con palabras, con nuestro testimonio, como hijos de Dios y poder impactar al mundo y a la sociedad en la cual estamos viviendo. Vamos a orar. Padre.